Muy buenos días o tardes a todos los asistentes que nos acompañan en este webinar del DFX junto a FXMAC. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar les explicaremos acerca de cómo le fue la economía mundial en 2020 y cuáles son sus proyecciones futuras. Pero antes de empezar, es importante hablar acerca del Distrito Financiero. Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad del mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading o de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, tienen la posibilidad de contar con acompañamiento personalizado por nuestro equipo de analistas para aquellos que soliciten según sus propios requerimientos. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, contar con material de apoyo y con acompañamiento, como les mencionaba. Por otro lado, para aquellas personas que están interesadas o están en la búsqueda de un broker o aquel intermediario entre aquellos que quieren comprar o vender un activo financiero, los invitamos a conocer el portal cualbroker.com, dado que allí ustedes pueden encontrar un ranking de brokers donde pueden actualizar información y observar cuál es el mejor broker. Este ranking está diseñado por la opinión de diferentes traders a nivel mundial, quienes se basan en diferentes características bastante importantes que debemos tener en cuenta a la hora de determinar quién va a ser el intermediario entre nosotros y el mercado. Esos traders se basan, por ejemplo, en aspectos como el apalancamiento, la regulación, los spreads, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, qué plataformas brindan estos brokers, el apalancamiento que ofrecen, que es como esa hipoteca que nos ofrecen los brokers para que nosotros podamos hacer nuestras operaciones, cuál es el monto mínimo para abrir una cuenta, los tipos de cuenta, porque eso también es bastante importante, y qué valor agregado tienen. Entonces, por ejemplo, el broker recomendado este mes es el broker Libertex. Tiene una oferta que venía desde el día de Halloween, y del mismo modo tiene diferentes tipos de ejecución, tiene Dealing Desk y STP, cuenta con sistema de copy trade para algunos traders que están interesados en este tipo de señales. También nos ofrece los diferentes tipos de activos que tiene este broker. En su caso, tiene 49 pares de divisas, 19 índices, 6 soft commodities, 124 acciones, 5 metales, 10 energéticos, 5 commodities y 40 criptomonedas. Observemos que es un broker con un portafolio bastante diversificado. Del mismo modo, tiene tipos de cuenta estándar y pro. Ustedes también pueden observar diferentes características de otros brokers en información avanzada, pueden acceder a las ofertas que estos les ofrecen, y del mismo modo, si quieren conocer un poco más acerca de la información que nos está dando en este slam, pueden ir a la parte de plataforma y allí ustedes van a encontrar las guías de los brokers. Es bastante interesante porque allí ustedes pueden encontrar un poco más de información acerca de estos participantes del mercado. Ustedes pueden encontrar parte de su historia, parte de sus premiaciones, parte de sus herramientas, que son bastante importantes cuando vamos a elegir un intermediario financiero. De ese modo pueden encontrar la parte de las plataformas. Es importante esta parte de las plataformas, dado que allí ustedes pueden encontrar qué tipos de plataformas existen. Entonces pueden encontrar CTrader, ZuluTrade, TradingView, que es la red social de los traders, y pues MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son las más comunes y utilizadas, pues porque la mayoría de los brokers las ofrecen. Del mismo modo pueden encontrar los sistemas exchange, los sistemas para traders, pueden encontrar apps y software que son robots que les van a ayudar a dar información y señales en sus gráficos. Por ejemplo, contamos o cuentan con la ayuda de las apps de OFU Trading Technology, donde, como les mencionaba, pueden encontrar diferentes tipos de herramientas, desde mapas de calor, desde calendarios económicos, también alertas sobre velas japonesas. Entonces, hay una herramienta, por ejemplo, que les dice, estos son 3 soldados blancos, que se llama Reversal Finder.
entre otras herramientas que son bastante útiles. Entonces pueden picar allí y encontrar cómo llegar a esas herramientas y cómo, según el broker que tengan, pues elegirlas. Del mismo modo, eh, gestores de cuenta, financiación por parte de Topstep Trader y el blog de trading. Hago énfasis en esta parte, dado que así seamos traders experimentados, es importante que nosotros conozcamos acerca de diferentes temas, no solamente de análisis fundamental y de análisis técnico, que son bastante importantes a la hora de operar, dado que existen o ocurren diferentes eventos en los mercados y nosotros debemos estar preparados para ellos. Por ejemplo, los festivos pueden afectar mucho nuestros trades porque vamos a visualizar que muchas veces no abren, por ejemplo, la bolsa de Nueva York. Del mismo modo, podemos observar cómo ha sido el comportamiento de diferentes índices, cómo la psicología puede afectar en el trading. También pueden encontrar, por ejemplo, diferentes atajos para entrar a MetaTrader 4, también glosario de trading, acerca de temas de análisis técnico, como les mencionaba en un principio, como indicadores, stop loss, take profit, entre otras características que son bastante importantes a la hora de que nosotros operemos. Entonces los invito a darle un vistazo a este maravilloso portal. Y una vez visto este portal, ahora sí pasemos al tema que nos atañe hoy. ¿Cómo le fue a la economía mundial en el 2020 y cuáles son las proyecciones para 2021? Sin duda alguna, este año ha sido un año atípico. Ha sido un año marcado por diferentes acontecimientos y eventos. Desde el inicio del año, los mercados financieros se han encontrado con bastantes retos. Uno de ellos es el coronavirus o, como lo conocemos, COVID-19, el cual ha generado grandes alteraciones en los mercados y este ha lamentablemente registrado 1.470.000 personas fallecidas por este virus y en el mundo actualmente hay 63,600.000 contagiados. Esto ha generado que el mundo se vaya a algo que conocemos como recesión. ¿Cómo se desarrolló el COVID en el mundo? Pues sucedió que el año pasado, alrededor de esta fecha, comenzaron a presentarse personas con infecciones respiratorias agudas, es decir, algo similar a la gripa, y podría ser algo leve o moderado o grave. Esto aparece en Wuhan, en China, y pues luego de muchos meses y de que se expandiera por todo el mundo y después de haber sido mencionado, nombrado, catalogado como una emergencia internacional, es catalogado como una pandemia. Esto llevó a afectar tanto industrias como la parte de la producción, el transporte, las economías, entre otras variables. Y esto finalmente llevó a lo que les estaba mencionando, que es una recesión. Entonces, ¿qué es una recesión? Una recesión es el decrecimiento de una actividad económica durante un periodo de tiempo. Nosotros siempre nos vamos a fijar en una variable muy importante que es el Producto Interno Bruto. Cuando hay una variación en este Producto Interno Bruto y es negativa por más de 2 trimestres consecutivos, vamos a considerar que la economía está en recesión. Entonces, las recesiones se caracterizan porque se empeora la economía durante al menos 2 trimestres consecutivos. Suele conllevar a la disminución del consumo, de la inversión, de la producción y de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez la despedida de trabajadores y pues hace que aumente el desempleo. Entonces, lamentablemente, ya muchas personas dejan de consumir dado que prefieren ahorrar por si algo extraordinario llega a pasar dadas esas condiciones de la economía. Entonces se deja de lado la inversión, lo que antes se ahorraba para invertir en nuevos proyectos, comprar nuevos vehículos, entre otras características, ahora se va a el ahorro. Y esto va a afectar directamente la producción de bienes y servicios. Como la gente deja de consumir por ahorrar, entonces esto va a afectar directamente en las empresas.
y esto va a hacer que se despidan trabajadores porque ya las personas no están consumiendo lo de antes. Y esto va a generar que pues, las empresas no tengan tantas utilidades o no tengan utilidades, sino más bien pérdidas. Y para disminuir costos toman esas medidas como el despido de trabajadores. También es común que durante este efecto de la recesión, la inflación baje, dado las recesiones debido a la caída del consumo, y muchas veces puede producirse un fenómeno que catalogaremos como deflación, la cual puede ser peligrosa si se entra en una espiral deflacionista. Pero si pasa por el contrario, que durante la recesión ocurre lo contrario, que es una alta inflación, se conoce como estanflación. Entonces, ¿qué sucede en la estanflación? Se produce el empobrecimiento de la población, una de las variables más importantes que debemos tener presente para las proyecciones y perspectivas de 2021, y esto va a dificultar que muchas personas o muchos países salgan de la recesión. Entonces, hace más difícil que tanto gobiernos, autoridades locales, bancos centrales adopten medidas que sean efectivas para corregir esta situación. Entonces, los años anteriores a la recesión suelen ser los años de bonanza económica. Como lo veíamos, estábamos en un periodo de auge, de crecimiento. Estados Unidos estaba viviendo un periodo bastante importante en el empleo, dado que llevaban 161 días sin disminuir sus tasas. Iban en crecimiento total. Veíamos que las acciones, por ejemplo, los índices, estaban registrando máximos históricos. Y todo esto puede que sean factores que se acumulan para que veamos esos periodos de bonanza económica que luego se va a reflejar, según la teoría de ciclos económicos, en una recesión. Recordemos que la economía se rige bajo diferentes ciclos económicos y estos tienen diferentes etapas. Entonces podemos observar etapas de crecimiento, etapas de auge, etapas de pérdida, de crisis o de recesión. Entonces una de las principales causas de la recesión suele ser la superproducción contenida en años anteriores cuando hay crecimiento económico y aumento de precios. Recordemos que cuando hay crecimiento las personas son un poco más relajadas y comienzan a pedir más créditos, a endeudarse más y a consumir mucho más. ¿Cuáles son los indicadores de la recesión? Podemos encontrar 5 indicadores de recesión: el sentimiento económico, el consumo, la confianza industrial del consumidor y empresarial, el empleo y el crédito. Entonces el índice de confianza económica se calcula mensualmente usando 5 índices de confianza del mercado. Vamos a encontrar 5 índices que son indispensables que nosotros como traders observemos en los mercados. Podemos encontrar el índice industrial, de confianza industrial, de servicios, del consumidor, de construcción y de comercio minorista. Entonces todo esto compone ese indicador y nos ayuda a analizar cómo son las perspectivas respecto a lo que va a suceder en la economía y, por ejemplo, qué piensan los empresarios, qué piensan los clientes acerca de lo que va a pasar. Entonces, ahí las empresas van a valorar condiciones comerciales como cantidad de productos, la producción, los inventarios, la actividad del consumidor, entre otras variables. Entonces, el indicador se va a utilizar para valorar la economía actual y observar qué es lo que está sucediendo. Como les mencionaba, también está el empleo y que se busca que una economía siempre llegue al pleno empleo. Lamentablemente esto solo pasa en países desarrollados. En países con economías emergentes es muy difícil y hay personas que no encuentran empleo aun cuando están en la edad activa para trabajar y aun cuando tienen los conocimientos. Entonces pueden suceder varios factores o varios momentos. Puede que las personas se dediquen a un trabajo que esté por debajo a sus conocimientos. Puede que las personas se queden sin empleo o simplemente se dediquen a otras labores. Entonces, según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones para calcular la población activa y la tasa de desempleo pueden variar siempre y cuando dependiendo del país. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes tipos de empleo. Nosotros podemos encontrar desempleo estacional, friccional, estructural, cíclico y encubierto. Entonces, estacional es que pues eh,
sucede en una estación del año o según una temporalidad o según otros factores estacionales, como por ejemplo el turismo o que por ejemplo depende muchos países o muchas economías contratan a sus trabajadores solamente en temporada alta y también según la actividad del negocio. Del mismo modo, el desempleo friccional. ¿A qué me refería con la actividad del negocio? Resulta que muchas veces, por ejemplo, vamos a producir chaquetas porque sabemos que va a hacer mucho frío por el invierno. Entonces, el resto del año yo no voy a producir chaquetas porque en el resto del año no va a hacer frío, sino que va a hacer calor. Entonces, de eso también depende mucho el empleo. El desempleo friccional es ese desempleo voluntario que les mencionaba y que son personas que no pueden conseguir trabajo y se dedican a formarse, a descansar o buscar empleo para que un empleo que en serio se ajuste a sus cualidades, a sus gustos y demás. Está también el desempleo estructural que se debe a ajustes de la cualificación o localización de la fuerza de trabajo y según las cualidades de cada trabajador. Entonces, también está el desempleo cíclico, el cual es cuando los trabajadores se dependen de factores productivos, entonces quedan ociosos debido al momento del ciclo que se está atravesando en el que la actividad económica no es suficiente para emplear factores productivos. Y está el desempleo encubierto que ocurre con la existencia de personas que tienen un puesto de trabajo, pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada, que era lo que les mencionaba, que tienen muchos estudios, cualidades, entre otras características, y lamentablemente pues se tiene que dedicar a otras labores porque pues no encontraron un empleo que se rija bajo sus características. Del mismo modo, otra de las variables que nos puede ayudar a determinar que cuando sucede una situación de recesión es el crédito. Entonces, el crédito, ¿por qué? Porque es el principal factor que nos ayuda a evidenciar el riesgo que hay entre la intermediación financiera y esto pues se va a afectar por dos variables, por la simetría de la información y porque hay deudores que se hacen pasar por otras personas. Entonces hay una selección adversa y pues se va a asumir mayor riesgo. Lamentablemente, pues este año se vio afectado por dos choques y fue bastante crítico. El primero de ellos y el que más afectó fue el choque, uno de los que más afectó, pero que vamos a ver que realmente afectó toda la economía fue el coronavirus, pero uno de los que más afectó fue el choque petrolero. ¿Qué pasó? Resulta que a principio de marzo hubo un problema, una guerra comercial, los precios del petróleo se habían visto muy afectados, pero no tanto como lo veremos más adelante, y sucede que hay una guerra entre Arabia Saudí y Rusia. Se suponía que estos dos países debían llegar a un acuerdo de disminución de la producción, porque pues había mucha la demanda. Entonces, como les mencionaba, la oferta estaba superando la demanda. ¿Y esto qué hacía? Esto hacía que hubiese demasiado petróleo en el mundo y inclusive los espacios donde se almacenaba el petróleo estaban colapsados. Entonces el petróleo en su mayoría se guarda pues, en barriles, en diferentes depósitos y también en barcos. Los barcos también ya estaban colapsados. Entonces sucede que pues no había clientes disponibles para el petróleo, para que comprara petróleo, porque pues los principales clientes estaban encerrados. Muchas personas dejaron, muchas empresas dejaron de producir, muchas aerolíneas dejaron de funcionar porque el mundo prácticamente se cerró en esos meses. No habían viajes disponibles, cambiaron radicalmente muchas cosas. Entonces esto hizo que efectivamente los precios del petróleo disminuyeran y como les mencionaba, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, entre ellos Rusia, debían llegar a un acuerdo, pero lamentablemente el líder, que es Arabia Saudí, que es el principal exportador y productor de petróleo, llegó a tener un debate, una disputa con Rusia, que es uno de los aliados de la OPEP. Y entonces no llegaron a ningún acuerdo para reducir la producción de materia prima. ¿Qué sucede? Que estos dos países
tienen una gran ventaja, y es que pueden llegar a producir el petróleo de una forma muy económica. Entonces, por ejemplo, Arabia Saudí puede llegar a producir un barril de petróleo por $7, mientras que Rusia podría llegar solamente a $15. Y pues esto afectó en forma grave los mercados porque habían economías de los mismos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que dependen directamente de pues lo que sucede con el petróleo. E imagínense, si caen los precios del petróleo, pues la economía se va a ver totalmente afectada de ese país. Y si el productor principal puede llegar a producir el barril de petróleo por $7, pues él va a estar muy tranquilo y no va a suceder nada. Pero si yo país solamente alcanzaba a producir un barril por $10, efectivamente que los precios del petróleo caigan me va a afectar muchísimo. Y más si mi economía, por ejemplo, depende del 50% de las exportaciones de petróleo. Entonces, esto afectó en su mayoría a economías emergentes que dependen del petróleo, a economías de la OPEP que también dependen del petróleo y en general. Es más, Estados Unidos y México tuvieron que intervenir y llegar a poder hacer como un tipo de acuerdo con la OPEP y con sus aliados con el fin de reducir la producción de petróleo, con el fin de que no hubiera petróleo por todas partes y pues los precios al menos se lograran estabilizar. Y es cuando en estos momentos vemos que pues los precios estaban incrementando. Pero ¿qué sucedió? Que la Organización de Países Exportadores de Petróleo tenían una reunión. Ellos se reúnen, ya sea mensualmente, trimestralmente, dependiendo, y quieren llegar a un acuerdo para que no suceda lo mismo, que se vea pues afectada los precios y que vuelvan a descender y que se pierda pues como eso que han logrado recuperar a lo largo de este año. En estos días intentaron hacer esa reunión, pero la verdad no llegaron a un acuerdo. De hecho, se reunieron antes con el fin de que cuando ya se reunieran formalmente pudieran consensuar, pero finalmente no llegaron a un acuerdo y es lo que nos tiene a la expectativa. ¿Por qué están cayendo los precios del petróleo hoy? Pues podemos dirigirnos a un gráfico en TradingView, podemos ir a Use Oil de TradingView y podemos observar cómo se están comportando los precios del petróleo. Bueno, en estos momentos incrementaron, pero si vemos el gráfico, veíamos esta mañana que habían descensos en los precios del petróleo. ¿Y esto por qué se dio? Porque se publicaron los inventarios de petróleo de los Estados Unidos y estos registraron 4,1 millones de nuevos de barriles o en inventarios, y esto pues afecta directamente lo que les mencionaba. Era por eso que veíamos estos descensos en los precios del petróleo. Entonces, si nosotros nos fijamos y hay noticias acerca de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, esto puede influir en lo que sucede o en ese repunte de precios. Como les mencionaba, hay otra variable que sin duda alguna sí marcó efectivamente y fuertemente en los mercados, fue la variable del coronavirus. ¿Qué pasó? Existió un choque externo por el brote de neumonía COVID-19 que impactó directamente sobre el ingreso. Y esto afectó la inflación, afectó la demanda agregada y pues no se sabía qué iba a pasar con el ingreso en el largo plazo. Entonces la oferta monetaria estaba creciendo enormemente, el consumo disminuyó de una manera increíble, las ayudas eran vía beneficio y pues no se sabía cómo se iba a reactivar la economía. Por eso es que aparecen figuras de los bancos centrales a aportar, gobiernos, entre otros, tomando decisiones para poder alentar la economía. Las tasas de interés tenían alta volatilidad y es por eso que vemos que las disminuyen y había una excesiva depreciación de la tasa de cambio. Los bienes importados aumentaron en el nivel de precios. Entonces, ahí es cuando vamos a ahora sí hablar de qué es lo que ha sucedido en el 2020. Entonces, había un escenario en el que un país disminuyó a causa del descenso de la inversión,
aumentó el desempleo, hubo un descenso en los salarios, también hubo menor capacidad económica de las empresas, había necesidad de amortiguar puestos de trabajo, descensos de la actividad empresarial. Y entonces ahí es cuando, como les mencionaba, vemos el actuar de las autoridades económicas frente a esa crisis sanitaria de escala mundial. Y es por eso que adoptan medidas extraordinarias para proteger no solamente a la economía, sino también a las personas y en general el sistema financiero. Porque en comparación con lo que sucedió en 2008, esta crisis no se da en un sector en específico como fue el sector financiero que contagió a los demás sectores. Esta crisis se dio en el sector real. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedió? Las condiciones financieras cambiaron. Los mercados emergentes, a excepción de China, fueron los más afectados porque aumentaron sus costos externos. Se vieron mayores niveles gracias a la COVID. En China las condiciones financieras se mantuvieron estables en términos generales al disminuir las autoridades las expectativas de nuevas reducciones de la tasa de interés. Y pues la economía mundial cayó a mínimos por el gran confinamiento que sucedió en el mes de abril. Entonces, la pandemia lamentablemente, como veíamos al principio, continúa propagándose porque si nos fijamos en las cifras de hace una semana, habían 56 millones y hoy ya estamos en 63 millones de contagiados. Entonces, esta recuperación económica, ¿de qué va a depender? De las vacunas. Hoy aprobaron la utilización de la vacuna de Pfizer en Reino Unido. Sin embargo, pues falta la autorización, por ejemplo, de la FDA de los Estados Unidos y para que pues se pueda distribuir allí, pues sabemos que una decisión de la FDA puede influir en los demás países. Del mismo modo, va a depender de que los países tengan la capacidad de poder adquirir estas vacunas y esto también ha hecho que muchos países se endeuden e incrementen ese nivel de endeudamiento. Y es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Del mismo modo, pues se están volviendo a confinamientos parciales, como lo vemos en Francia, en Alemania, en Reino Unido, para poder proteger a las poblaciones susceptibles, más que todos los adultos mayores. Y pues lo que sí sorprende es que la recuperación de China ha ocurrido muy rápido, más rápido de lo que se esperaba. Y pues los niveles previos a la pandemia siguen siendo susceptibles a obstáculos. Entonces ahí vemos que medidas de política se han tomado sin precedentes y se han adoptado en respuesta a la pandemia. La ventaja es que han tenido mucho éxito y han impulsado la confianza de los inversionistas y han mantenido el crédito de flujo de caja. Entonces, la emisión de bonos de moneda fuerte en los mercados emergentes también fue intensa. Los flujos de inversión de carteras agregados se recuperaron desde mínimos de marzo y aproximadamente a la mitad de economías de mercados emergentes continuaron experimentando flujos de salida de últimos 3 meses. Nosotros cuando hablamos de economías emergentes también debemos tener algo muy presente y más que todo, por ejemplo, en economías como las latinoamericanas que dependen mucho de las remesas. Lamentablemente con esta situación del COVID y la gente sin poder trabajar, sin poder salir o sin poder hacer muchas cosas, no podía enviarle dinero a sus familiares, pues por la situación. Entonces las remesas cayeron extremadamente y hasta ahora vemos un poco de repunte, pero pues muchas economías dependen de las remesas. Del mismo modo, los mercados bursátiles se vieron afectados pero de manera positiva. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a observar el INDU o el Dow Jones Industrial Average. Como podemos ver, en abril experimentó una caída impresionante. Ahí veíamos descensos que hace 18 años no veíamos. Y el Dow Jones registra este jueves, un jueves negro. Estos datos los sacamos de Yahoo Finance, pero si nos damos cuenta, el Dow Jones alcanza máximos históricos.
La semana pasada llegó al nivel de los 30.000 y en estos días se ha mantenido en ese nivel de los $30.000, aunque actualmente está cotizando en 29.667,29 dólares. Entonces los mercados bursátiles mundiales han repuntado con fuerza desde los mínimos de la pandemia, con todas las diferencias entre países en función de la propagación del virus, el alcance de políticas de apoyo y la composición sectorial. Entonces, otro de los mercados que podemos también observar es el Standard Poor's. Si nos damos cuenta, también se ha recuperado esos mínimos y está alcanzando nuevamente fortalecimiento, sus precios han crecido y pues vuelve a retomar inclusive mayores niveles que los que antes que se veían de la pandemia. Como les mencionaba, al principio del año se veían máximos, se registraban máximos que hace muchos años no se veían y luego pues al declive de la pandemia, este confinamiento se ve enmarcado directamente, pero luego ahora sí vemos ese crecimiento, por ejemplo, de parte del Standard Poor's, que son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. También, no solamente los mercados bursátiles de los Estados Unidos se han recuperado, también los mercados asiáticos. Y podemos ver el Nikkei 225 y podemos de Japón y podemos ver que este también está en pleno crecimiento. Entonces, estos se han visto impulsados por valores tecnológicos, a pesar pues, de correcciones ocurridas por sectores, también han visto recuperaciones en algunos sectores que se vieron altamente perjudicados, como fueron los sectores de hotelería, restaurantes, ocio, que pues sin duda alguna se vieron afectados por el confinamiento y el distanciamiento social. Del mismo modo, el análisis de desempeño acumulado del año del mercado bursátil estadounidense mostró un fuerte descenso de las perspectivas de beneficios empresariales y pues fue compensado por menores tasas sin riesgo y una compensación de prima por riesgo de las acciones, que reflejaba los recortes de tasa de política monetaria de los bancos centrales. Entonces sucedió que pues efectivamente las perspectivas de los empresarios disminuyeron, cayeron de una manera impresionante, pues como les mencionaba, las personas no querían endeudarse, querían ir a ahorrar y esto pues hizo que los bancos centrales tomaran algunas decisiones de política monetaria y pues otras medidas. También el descenso de los rendimientos de los bonos corporativos pues marcó esa caída de tasas sin riesgo y la comprensión de diferentes diferenciales de crédito en muchos casos. Entonces, las sociedades no financieras se encontraron con diferentes presiones también sobre la liquidez. Entonces, esto afectó y hubo problemas de liquidez. También aumentó el endeudamiento, lo que hizo que incrementaran los niveles de deuda en varias economías. Entonces, la tasa de incumplimiento también se aumentó, dado que, como les mencionaba, estamos en un momento de auge, las personas pues estaban felices, estábamos en un momento de crecimiento, se esperaba que en 2020 la economía creciera de una manera extraordinaria, se tenían muchas expectativas positivas sobre lo que iba a suceder. Nadie esperaba que ocurriera una pandemia. Tal vez en los modelos estadísticos era de un 1%, porque pues hace 100 años también ocurrió una pandemia, pero pues nadie contaba dentro de sus perspectivas que iba a suceder algo así. Dado esto, las personas comenzaron a endeudarse de una manera increíble y pues eso mismo hizo que las personas comenzaran a incumplir de una u otra forma ya en ese momento de pandemia. Entonces los bancos empezaron la crisis, menos mal, del COVID con reservas de liquidez y capital altamente significativo en comparación con lo que sucedió en 2008 y 2009. Entonces las políticas destinadas a apoyar prestatarios y incentivar a los bancos que hagan uso de flexibilidad integrada en el marco regulatorio respaldaron la capacidad y voluntad de esos bancos para prestar. Entonces, sin embargo, muchos bancos han tomado nuevas medidas y han endurecido sus normas crediticias, pues para evitar esos riesgos de los que les hablaba, de selección adversa o de que no les paguen. Y pues la mayoría de los bancos podrían absorber las pérdidas y mantener las reservas de capital por encima de los requisitos mínimos de capital. Entonces,
también se caracteriza por una recesión más profunda y una recuperación débil, con un grupo numeroso de bancos débiles que podrían ver sus reservas de capital agotadas hasta niveles que podrían limitar su capacidad de préstamo, según el Fondo Monetario Internacional en su informe WIO. Entonces, las influencias generales de capital con relación a los requisitos regulatorios, pues afectaron. Del mismo modo, como les mencionaba, instituciones no bancarias comenzaron la crisis con un nivel alto de vulnerabilidades. Ellas desempeñan un papel creciente en los mercados de crédito, inclusive en los segmentos de mayor riesgo y un aumento de vínculos entre esas instituciones financieras no bancarias y los bancos. Esto implica fragilidad que podría propagarse en el sistema financiero. Entonces, recordemos que si un sector se va afectado en el sistema financiero, puede contagiar a los demás sectores y hacer que pues colapse el sistema. Entonces, las necesidades de financiamiento de los mercados emergentes también incrementaron con fuerza, como les mencionaba al principio. Muchos países, para poder dar ayudas a sus ciudadanos, poder dar subvenciones, también poder dar subsidios, lo que hicieron prácticamente fue solicitar préstamos a entidades externas como el Banco Mundial, como el FMI, perdón, como el Fondo Monetario Internacional, y sucedió que efectivamente esto hizo que incrementara su nivel de deuda, y pues esto también afectó su calificación crediticia. Entonces, pues al estar más endeudados, puede haber más posibilidades de que se declaren en default y esto puede afectar directamente pues su calificación de riesgo. Entonces, también hubo débiles fundamentos económicos nacionales para poder haber limitado la demanda de bonos en moneda local a inversionistas extranjeros, y también hubo diferentes consecuencias. Entonces, habían diferentes beneficios de usar mecanismos de amortiguación disponibles para sopesarse cuidadosamente con posibilidad de necesitar más respaldo en el futuro, y pues también había diferentes riesgos por esas vulnerabilidades de las que les estaba mencionando. Entonces, la idea es que continúe esa recuperación, pero pues esto se va a dar a medida que las economías comienzan a abrirse, y pues será vital mantener una orientación monetaria acomodaticia y una liquidez de respaldo focalizada. Pero eso de qué va a depender de las vacunas. Entonces recordemos que existen diferentes compañías que están desarrollando diferentes vacunas. Hoy Reino Unido fue el primer país en autorizar pues el uso de la vacuna de Pfizer desarrollado con BioNTech, y pues esto va a ayudar bastante sin duda alguna. Se espera que al menos 20 millones de ciudadanos de Reino Unido reciban esta dosis. Los más o quienes van a tener la prioridad son los adultos mayores. Sin embargo, pues falta que la FDA de los Estados Unidos autorice el uso de esta vacuna en ese país. Recordemos que esta vacuna tiene una efectividad del 94,9%, y pues al momento los efectos secundarios no son adversos. Entonces también lo que vamos a observar en estos momentos son las perspectivas económicas que se tienen para 2020-2021. Entonces vamos a ver perspectivas en el corto plazo y perspectivas en el mediano plazo. Entonces en el corto plazo se espera que el crecimiento mundial alcance en un menos 4,4% en 2020, es decir, que haya una contracción menos grave a la pronosticada en junio, que era del 6%, y esa revisión se va a reflejar por niveles del Producto Interno Bruto mejores a los previstos en el segundo trimestre. Se espera también que las economías avanzadas mejoren antes de lo esperado, dado que los confinamientos que hay actualmente no son tan estrictos o tan fuertes como si lo fueron en mayo, junio o en abril inclusive. También hay indicios de recuperación en el tercer trimestre. Se cree o se espera que el crecimiento mundial para 2021 sea del 5,2%. También se espera que este año finalice con una desaceleración
que será un poco moderada, y también que pues esa contracción que está viviendo el 2020 se vea marcada o influenciada por una recuperación en el 2021. Entonces el nivel de Producto Interno Bruto para 2021 se espera que crezca al menos 0,6%, un poco por encima de lo que creció en 2019, y también implica brechas negativas en el producto y elevadas tasas de desempleo este año. Frente a las perspectivas de mediano plazo, se espera que el crecimiento mundial va a ir desarrollándose en un rango del 3,5% en el mediano plazo, y esto va a generar un avance limitado hasta 2025. Tanto economías avanzadas como emergentes y en desarrollo, pues se espera que crezcan, pero pues a un ritmo lento. Entonces, esto va a afectar los niveles de vida promedio de diferentes grupos de países, ya que lamentablemente esto se va a conocer como una década perdida nuevamente, porque el progreso que se realizó de mejorar la calidad de vida, dar bienestar a las personas, desde 1990 se vio lamentablemente borrado por lo que estaba sucediendo en la pandemia. Y esto va a afectar la pobreza mundial y va a incrementar lamentablemente la desigualdad. Entonces va a haber esta brecha entre ricos y pobres, y pues de las personas que van a depender de un salario laboral diario. Recordemos que pues se determina que una persona es pobre cuando no puede vivir con más de 1,90 dólares al día. Entonces, también va a afectar la protección de red de seguridad formal, porque va a haber pérdidas repentinas de ingreso, restricción en la movilidad, y pues se espera que este año al menos 90 millones de personas estén por debajo del umbral de la pobreza extrema, que es, como les mencionaba, estén por debajo de poder sobrevivir con al menos 1,90 dólares al día. También otra situación que va a afectar bastante es la educación. Se plantea que va a haber un reto significativo continuando con la educación remota. Las perspectivas de crecimiento pues se van a ver afectadas en el mediano plazo. También la proyección del distanciamiento social va a continuar en 2021, y este pues se va a disminuir, como les mencionaba, a medida que pues se generen más vacunas, se mejoren los tratamientos, pero pues se espera que a finales de 2022 ya disminuya por completo la transmisión del virus, o por lo menos haya niveles bajos y sea pues más fácil de controlar. Entonces, a mediano plazo también se supone que las economías experimentadas sufran daños, dado la profundidad de la recesión y la necesidad de un cambio estructural, lo que va a generar o hacer que se necesiten efectos persistentes de producto potencial. Muchas cosas van a cambiar. Se espera que muchos empresarios, por ejemplo, ya no vayan a reuniones de manera presencial, sino que se hagan de manera virtual. Va a haber varios efectos negativos en la productividad de muchas economías en los próximos años. Va a haber un aumento lento de la inversión, que pues esto va a afectar directamente en el capital físico. También se esperan mejoras en el capital humano y un avance lento en la eficiencia lograda para combinar la tecnología con los factores de producción. También hay diferentes riesgos, y el mayor de estos riesgos, pues sin duda alguna, va a ser la incertidumbre. Pues porque no sabemos qué va a suceder, no sabemos si van a probar esta vacuna en otras partes del mundo, cómo pueden afectar sus efectos secundarios, y pues todo esto va a verse afectado por la trayectoria de la pandemia. Entonces, la respuesta que se dé por parte de la salud pública, los trastornos asociados con la actividad interna, y pues sectores que pueden ser muy importantes en esto. Sin duda alguna, como lo ha mencionado el presidente de la Reserva Federal,
El avance de las vacunas y tratamientos es lo que va a determinar que se tomen nuevas medidas, que se tomen nuevas medidas de restricciones, nuevas medidas de política monetaria. También va a afectarse o se va a ver afectada la economía dependiendo los paquetes de estímulos que desarrollen o generen los diferentes países en el mundo, principalmente pues la economía de los Estados Unidos. Además, para combatir esta recesión en el corto plazo, las autoridades económicas tendrán que nuevos retos complejos para que se genere un aumento en la productividad, del mismo modo que haya beneficios y que estos se distribuyan equitativamente para que no se incremente esa brecha desigual que estamos hablando, y también para que la deuda siga siendo sostenible. Entonces, muchos países se van a enfrentar a diferentes problemáticas para implementar medidas que generen crecimiento en el corto plazo y evitar una acumulación de deuda que sería difícil de atender pues más adelante. También va a haber medidas de tributación, va a haber medidas de gasto que deberían privilegiar iniciativas que ayuden a estimular el producto potencial, garantizar el crecimiento participativo y proteger poblaciones vulnerables. La deuda adicional va a ser asumida para financiar iniciativas, para generar costos nulos, ayudar a las personas. También se espera que pues haya como medidas más relajadas acerca de los tributos, dado que pues esto puede ayudar a las empresas y hacer que pues sea un poco más tranquilo, haya menos despidos de personas y por ende se vea menos afectada la economía. De los mismo modo, se espera inversión en salud, educación y proyectos de infraestructura de alto rendimiento que ayuden a la economía a tener menos dependencia en diferentes productos, por ejemplo, el carbono. También facilitar la innovación y la adopción de tecnología, también principales catalizadores de crecimiento de productividad en el largo plazo. Entonces, los riesgos son comunes para todos los países, se necesitan esfuerzos multilaterales y esa es la idea, que haya una cooperación entre los diferentes países en el mundo con el fin de proteger la economía y no solamente que se beneficien unos y que solamente un país se proteja, sino que entre todos los países pues haya una coalición y pues se pueda como generar ese crecimiento económico. También se espera dar una prioridad crítica, financiar compromisos anticipados de compra a nivel internacional de vacunas, que pues como les mencionaba, muchas se encuentran en ensayos. También asistencia y conocimientos de equipamiento médico, varias economías de mercados emergentes en desarrollo, países de bajo ingreso necesitan respaldo de comunidad internacional para alivio de la deuda, donaciones, financiamiento con cesáreas, porque muchos países también se han visto muy afectados por otros eventos como lo son los huracanes. Entonces también se necesita la reestructuración de deudas, los acreedores y los países de bajo ingreso, mercados emergentes prestatarios deben acordar una condición mutuamente aceptable entre pues, el país y el Fondo Monetario Internacional, ya que pues esta entidad ha ayudado y ha proporcionado financiamiento a alrededor de 80 países que pues tuvieron diferentes necesidades y pues acudieron nuevamente al préstamo. Y esto pues como les mencionaba hizo que incrementara su deuda externa. Y pues sin duda alguna se verá pues afectado. Entonces, los países donde las infecciones continúan también deben contener la pandemia con medidas de mitigación que desaceleren esa transmisión. Por eso se toman esas diferentes medidas de confinamiento. También necesitan inversión para salud pública y preparar el terreno para recuperación económica tras la desaceleración por las limitaciones de movilidad. Entonces, se deben limitar los daños amortiguados por las pérdidas de ingresos en los países. También una medida que reabra la política deben apuntar a la recuperación, eliminando el poco respaldo focalizado, facilitar la reasignación de trabajadores, recursos a sectores menos afectados por el distanciamiento social, generar estímulos donde sean necesarios,
Y pues también se necesita cooperación internacional, como les mencionaba, para desactivar las tensiones comerciales y tecnológicas entre países que abordan pues esas deficiencias. Entonces, sin duda, la recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional es que la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para fortalecer las defensas en contra de las crisis sanitarias, aumentar las reservas en equipos de protección, suministros médicos, financiar la investigación, asegurar la capacidad sanitaria limitada, que reciban asistencia adecuada e ininterrumpida, y también apoyo entre organismos internacionales. Actuar colectivamente para llevar práctica de compromisos de mitigación al cambio climático, porque es otra de las variables que sin duda alguna está marcando y afectando los mercados. Y pues especialmente por parte de emisores grandes que combinen un aumento sostenido de los precios del carbono con medidas de impulso a la inversión verde, que es un paso necesario para reducir esas emisiones. Entonces, básicamente esto es lo que nos está diciendo acerca de las perspectivas a nivel mundial. Nosotros debemos estar muy pendientes de las acciones en los servicios de salud, en los servicios básicos. También debemos estar muy pendientes de lo que sucede con las acciones de tecnología. Del mismo modo, debemos estar muy pendientes en el desarrollo de las vacunas, porque esto sin duda alguna va a ser un determinante para que las diferentes autoridades locales, gobiernos y bancos centrales tomen diferentes medidas o las medidas necesarias para afrontar esta crisis y para que se dé este crecimiento económico tan anhelado y que se vio pues altamente perturbado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta parte de este webinar. Los invitamos a conocer nuestros servicios. Recuerden que contamos con diferentes cursos de trading, diferentes cursos que se dividen en diferentes niveles, como son el nivel básico, intermedio y avanzado. Ustedes allí pueden conocer desde patrones de velas, desde psicología del trading, análisis técnico, análisis fundamental, manejo de riesgo, eh, lectura de estados financieros, entre otras variables que son bastante importantes y como traders debemos conocer. También les ofrecemos el servicio de newsletter. Allí ustedes pueden encontrar diferentes noticias, las noticias que están marcando los mercados a inicios de la sesión americana, diferentes señales y análisis técnico, al igual que las tablas de precios de cómo se están comportando los diferentes índices a nivel mundial y el calendario económico. También ofrecemos tutoriales sobre plataformas, como les mencionaba, CTrader, TradingView, SoloTrade y MetaTrader 4. Servicios de asesoría para los temas que necesiten, webinars, como les mencionaba, nosotros como Distrito Financiero contamos con diferentes recursos. Ustedes pueden encontrar nuestros webinars en la pantalla principal, ir a webinars de la semana y poder observar los diferentes temas que tenemos. Del mismo modo, si nos escriben a info@dfx.com, pueden contar con que cada semana les enviemos la programación de nuestros webinars. Por ejemplo, esta tarde hablaremos de cómo crear una estrategia de trading a las 6 de la tarde, hora Nueva York. Y mañana hablaremos de cómo utilizar MetaTrader 4 al 100%. De otro lado, les ofrecemos diferentes clases personalizadas para aquellas personas que lo soliciten y como les mencionaba nos pueden escribir en info@dfx.com. Para las personas que manejan redes sociales, los invitamos a seguirnos en Distrito Financiero, en df.financiero en Facebook, en df-financiero en Twitter y en WhatsApp nos pueden escribir al más 57 313 414 63 38 o nos pueden buscar en YouTube como Distrito Financiero. Del mismo modo, para aquellas personas que tienen cuenta en TradingView, nos pueden seguir a nuestro equipo de analistas. Pueden seguirme a mí, Daniela Quevedo, como D-Quevedo-DFX. Allí publicamos diferentes artículos de análisis técnico con sus correspondientes gráficos. Recuerden que esta es la red social de los traders. Si tienen alguna duda, pueden contactar a nuestro analista senior, Raúl Ramírez, como r.ramírez@dfx.com.
Lo pueden seguir en TradingView como r-ramírez @dfx o me pueden escribir a mí, Daniela Quevedo, como d.quevedo@dfx.com y como les mencionaba, me pueden seguir en d-quevedo-dfx. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este webinar. Los invitamos en una próxima ocasión y hasta la próxima.